Hoy estamos con Carlos Pastor, el director de estrategia de Inetum dentro de Dalium. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito, ¿qué es Dalium primero? Bueno, Dalion primero es un consorcio formado por empresas, grandes empresas españolas, en las que están pues, 5 bancos, el Banco Santander, CaixaBank, BBV, Unicaja y Bancamark. Está también 3 aseguradoras, que son Mafre, Línea Directa y Generali. Está como energética Repsol. Está también la Universidad Politécnica de Madrid y nosotros como socio tecnológico. Y ese consorcio impulsa el proyecto Dalion, que es del que vamos a hablar hoy. Bueno, es importante que todas estas multinacionales, realmente grandes empresas españolas, estén trabajando ya con blockchain, entonces, directamente, gracias a vosotros. Sí, sí, efectivamente. Bueno, todas ellas son también socios de Alastria y como tales están interesadas en blockchain, pero querían hacer algo real y que tuviera impacto sobre los ciudadanos, ¿no? Y ese es el proyecto Dalion, que lo que pretende es pues, devolver a los usuarios el control sobre sus datos. Es decir, que cuando das un dato en una web, pues ya no sabes ni para qué, ni para qué lo has dado, a quién se lo has dado y para qué lo van a usar, ¿no? Y Dalion lo que pretende es implementar el modelo que se ha definido entre Alastria de forma colaborativa, se llama Alastria ID, Identidad Alastria, y que lo que pretende es dar el control a los datos para que de los datos del usuario para que lo pueda utilizar de una forma muy sencilla desde su móvil. Creo que es muy importante la protección de la identidad personal, la identidad digital, porque hasta ahora mismo hemos estado dando a aceptar a todo en las páginas web, crear servicios y la única manera era aceptar, 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 ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay alguno que se ha molestado en los términos y condiciones de las principales redes sociales y ha tardado entre 25 y 30 horas en leerse los términos y condiciones. No es esperable que la gente se pueda leer eso, tiene que ser mucho más concreto. Pero además es que una vez lo has dado ya no te queda ningún registro de qué permiso has dado, para qué, ¿no? En este sistema lo que te dice desde el principio es para qué, y cuando tú lo aceptas además en tu móvil, que es lo que usamos todos los días para conectarnos con los demás, te queda registro de qué datos has dado y para qué los has dado. Por lo tanto, no lo pueden usar para otra cosa, ¿no? Si te dicen que, yo qué sé, has dado tus datos para alquilar un coche, pues es para alquilar el coche, no para mandarte publicidad de coches de otras marcas, ¿no? Es decir, que lo utilicen para lo que tú lo has dicho. Si yo te pregunto, por ejemplo, cuánta gente tiene tu DNI o tu correo electrónico, pues estoy seguro que tú, como todo el mundo, no lo sabemos, ¿no? La aplicación Dalion, la aplicación Mío se llama, dentro de Dalion, del proyecto Dalion, guarda registro de todos esos datos y además con un solo clic puedes pedir que lo borren sin tener que averiguar cómo se pide, ¿no? Simplemente con un clic puedes, entras en el detalle de lo que has entregado, le das a un clic de borrar mis datos, de pedir que no se usen mis datos y con ese clic ya queda registro en blockchain de que has hecho esa petición. Claro, es que hay una serie de televisión de Black Mirror, que es muy famosa, en esta última temporada, en la que precisamente hay una usuaria que acepta términos y condiciones en una plataforma parecida a Netflix, y sin saberlo, pues aparece un capítulo de su vida casi en directo, porque la plataforma usa inteligencia artificial y un ordenador cuántico para grabar todo digitalmente de lo que está ocurriendo minutos antes en su vida, ¿no? Y Claro. cuando va Entonces, al abogado, el abogado dice, mira, es que has firmado en términos y condiciones que cedes tus derechos de imagen, uso y tal, ¿no? bueno, si llegaras, la verdad es que es muy interesante. Yo creo que con derecho continental europeo no sería posible hacer esa petición. Con derecho americano probablemente sí. Bueno, y ha habido una polémica hace algunos meses ya, quizá algún año, donde precisamente los términos y condiciones de Facebook podían utilizar tus imágenes para anuncios. Y de hecho, no es que lo pidieran, es que lo hicieron, ¿no? Y ha habido alguna persona que se ha encontrado su imagen en un anuncio y cuando protestó le dijeron que es que había dado permiso para eso al darse de alta en Facebook. Evidentemente, eso no es proporcionado ni tiene sentido y bajo regulación europea no es viable, pero con regulación americana probablemente sí. ¿Qué ejemplo práctico tenéis ya operativo para el uso de la identidad digital soberana? ¿Qué habéis sacado ya que se pueda usar? Bueno, de momento hemos hecho pilotos con usuarios restringidos. Hemos hecho pues pruebas como, por ejemplo, de hecho esta prueba se realizó en el Sandbox Financiero con el Banco de España
como supervisor, donde pues una persona recibía una credencial de su cuenta corriente, el típico documento de titularidad de cuenta, para luego irse a la aseguradora y domiciliar su recibo. Y dices, bueno, eso lo hacemos todos los días. Dices, sí, pero hay gente que da una cuenta que no es suya y hasta que el perjudicado se da cuenta, pues pasan meses y luego hay conflictos, ¿no? De esta manera, el beneficio es para todo el mundo. Por un lado, el usuario ha recibido un dato en su aplicación móvil donde dice que esa cuenta es suya, ¿no? Y a continuación se va a la web y en vez de tener que teclear el número, simplemente se va a la web del asegurador y la web de la aseguradora, escaneando un QR o directamente, si es todo en el móvil, dice, sí, quiero dar este dato. Y ese dato le llega a la aseguradora firmado por el banco, de tal manera que la aseguradora tiene la garantía absoluta de que ese dato es fidedigno. El usuario sabe que ha entregado un dato bueno, que no se ha equivocado al teclearlo, que no ha habido ningún problema, ha dado una cuenta que es suya, no se ha equivocado con la cuenta de su padre o lo que sea, o por mala fe. Y luego otra ventaja muy importante es que si tú en algún momento cierras esa cuenta, el banco automáticamente, de una forma absolutamente anónima, publica un registro en blockchain que la aseguradora y el propio usuario reciben un aviso, un evento de blockchain, y entonces en el móvil del usuario aparece que la credencial de esa cuenta, donde dice que esa cuenta es suya, está marcada como ya no válida, como revocada, y la aseguradora también recibe un aviso, con lo cual no te gira el siguiente recibo contra una cuenta que ya está cerrada y luego hay todo el proceso de recuperación, ¿no? Es decir, todo es automático y fácil para el usuario y sobre todo seguro y privado. O sea, directamente se borrarían todos los datos dentro del No se banco. borrarían todos los datos Bueno, porque no aparte podemos entrar en la base Los de de datos Hacienda de la se quedan 5 años, aseguradora ¿no? y borrarle el dato, ¿vale? Pero sí que le llega un aviso de que ese dato ya no tiene legitimidad para usarlo, ya no tiene el consentimiento. Vamos, lo que le dice es que ese dato, en este caso, si lo ha borrado el banco, lo que le dice es que ese dato ya no es bueno. A partir de ese momento ya no se puede confiar en que esa cuenta sea de ese señor, ¿no? Probablemente porque se ha cerrado, ¿no? También en algún caso porque ha habido un error, pero en general porque se ha cerrado la cuenta, ¿no? Y si, por el contrario, es el usuario el que le dice que no puede seguir utilizando ese dato, hay una evidencia incontestable, para eso sirve, como ya sabes, blockchain, hay una evidencia incontestable de que el usuario ha pedido que se deje de utilizar ese dato. Si la aseguradora lo sigue utilizando, pues está, salvo que tenga un interés legítimo y lo pueda demostrar o tenga una obligación legal, sobre todo, tenga una obligación legal de seguir conservándolo, no para términos operativos, sino porque por razones legales lo tiene que conservar, en ese caso estaría incumpliendo la ley y sería evidenciable que la está cumpliendo, con lo cual la multa puede ser muy fácil y muy sencilla. Y Claro, grave es porque lo que está haciendo de forma consciente. sí, sí, sería borrar tus datos, digamos, de uso para las empresas que tú no quieras que las usen. Sí, es lo mismo que mandar un burofax, que te queda constancia de que lo has hecho, porque claro, si tú llamas a un call center, tú no tienes constancia de que has llamado, salvo que grabes la conversación. Si tú mandas un mail, no tienes constancia de que haya llegado y no puedes demostrar cuando lo enviaste de una forma sencilla, salvo que contratas un servicio de mail certificado, ¿no? Si mandas un burofax, pues sí tienes constancia, pero es muy caro, vale 30 euros a lo mejor, ¿no? Aquí simplemente coges el móvil, das un botoncito y ya queda la misma constancia, la misma evidencia digital de que tú has pedido que se deje de utilizar ese dato y por lo tanto la aseguradora que ha recibido ese aviso de que tú has hecho esa petición tiene obligación de respetarlo. Ya no tiene tu permiso para seguir utilizando ese dato. Estás ejercitando tu derecho de supresión. Pero el hecho de que sean empresas tan importantes las que están detrás del proyecto va a significar que rápidamente se va a adoptar como un referente a nivel nacional para empezar, ¿no? Eso es lo que esperamos. De hecho, bueno, una de las ventajas de este consorcio es que, bueno, estimamos más o menos en unos 30 millones de españoles son clientes de alguna de estas empresas. Con lo cual, pues el alcance, la posibilidad de dirigirse a ellos es muy grande, ¿no? Evidentemente, digamos, en términos de identidad digital autosoberana o autogestionada o como lo queramos llamar, distribuida, le llamamos a veces ahora más recientemente, o descentralizada, lo que está muy avanzado respecto a otras implementaciones en el resto de Europa y probablemente también está más maduro que otras iniciativas europeas, ¿no? Las iniciativas europeas son el futuro, pero de momento, hasta que lleguen hasta que se plasme, hasta que se apruebe IDAS 2 y esté en vigor y sea de obligada adaptación, el Wallet Europeo de Identidad, que es el futuro, tenemos un margen de 3-4 años donde esperamos que
los españoles ya tengamos esta solución que luego se hará compatible con Europa. Estamos trabajando ya en ello para que sea compatible con el modelo europeo, que es funcionalmente idéntico y cambian, pues como siempre, pues los detalles técnicos de los protocolos a utilizar, etcétera, ¿no? Pero funcionalmente es muy equivalente, con la salvedad que de momento en la legislación europea sí se menciona y se requiere. En los proyectos europeos todavía no está implementado el proyecto EPSI, que es el proyecto de referencia de identidad digital europeo y de blockchain. No está implementado, por ejemplo, lo que te he mencionado de las revocaciones, ¿no? De poder revocar tú la entrega de un dato, la presentación de unos datos para un propósito determinado. Hay dos diferencias importantes para el modelo español. Una es siempre obligamos a que esté ligado con un propósito concreto y ese propósito queda registrado digamos, en la entrega y, por lo tanto, opcionalmente el registro de blockchain. No los detalles, obviamente, sino un hash de los detalles, de forma que sea totalmente privado y anónimo, pero de manera que hay evidencia de que lo has dado para un propósito determinado, ¿vale? Tú lo has firmado, pero lo has dado para un propósito determinado. Esa es una diferencia. Y la otra es la funcionalidad de revocación. Yo con un clic puedo pedir que dejen de usar ese dato. En el proyecto europeo, de momento, esa funcionalidad todavía está en estudio, ¿no? Entonces va un poquito más, vamos un poquito por delante porque empezamos antes simplemente. Yo llevo trabajando en el proyecto de Alastria pues desde casi que empezó Alastria hace 5 años y en el proyecto europeo pues desde hace 3, primero como coordinador del caso de uso de identidad y ahora como experto en el proyecto. Pero es la ventaja de la iniciativa privada, ¿no? Que vais siempre por delante más rápido porque tenéis más Sí, interés en sacar adelante todo e sí. invertís más tiempo y desarrollo, ¿no? Claro, a ver, poner de acuerdo a 10, 11 empresas tiene su complicación, pero comparado con poner de acuerdo a los 27 Estados miembros, más Noruega, Liechtenstein y ahora se ha unido Ucrania en el proyecto europeo de blockchain y de identidad, pues claro, es mucho más difícil, ¿no? Y vamos, yo creo que es la historia de un éxito del proyecto europeo. Lo que pasa es que no podemos pedir tampoco que vaya al mismo ritmo, tiene que ir pues bueno, acompasado con la regulación europea, tiene, bueno, y con las velocidades de los distintos países, ¿no? Bueno, vosotros les aportáis los casos de éxito, ¿no? O sea, decís, Sí, mira, funciona, aprobadlo y seguimos adelante, ¿no? claro, efectivamente, hemos sido siempre, hemos contribuido con toda la información del proyecto desde el principio, de hecho se tomó como un poco como base inicial, luego evidentemente como todos los proyectos tienen vida propia y hay algunas diferencias, pero que pensamos que la solución que estamos haciendo en España se puede adaptar, vamos, de hecho estamos ya adaptándola a los estándares que se están eligiendo en Europa, que bueno, es un protocolo que hace 3 años no podríamos haber implementado porque no estaba definido y ahora de hecho está todavía, es un borrador que se ha modificado recientemente, es decir, todavía no es suficientemente estable como para sacar un producto, una solución en producción. Mientras que la solución española, pues sí que es mucho más, está ya más consolidada, digamos, más madura bueno, y es como he dicho antes, es el resultado de un esfuerzo colaborativo dentro de la Comisión de Identidad de Alastria, pues ahí habrán participado pues más de 100, ¿no? Entre 100 y 200 personas de 20 o 30 entidades diferentes, ¿no? Que hemos colaborado en ese modelo. Por eso os habéis llevado el premio también de mejor proyecto de la gran empresa de Alastria, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que es un honor, vamos, es un privilegio trabajar en este proyecto porque fíjate con las entidades que forman parte, que los bancos son competidores entre sí, las aseguradoras son competidores entre sí y a veces con los bancos por la parte de seguros y tal, el espíritu colaborativo que se respira en el proyecto es tremendo, ¿no? Es decir, vamos, es un orgullo y un placer trabajar en ese proyecto, de la misma manera que, y digamos, también se ha traído desde Alastria ese espíritu colaborativo, ¿no? Porque en Alastria pasa lo mismo, es decir, ahí colaboramos pues distintos integradores y distintos empresas tecnológicas y distintas empresas financieras, de seguros de todo tipo, que colaboran en esos grupos de forma altruista y para producir una solución luego sobre la que luego ya competiremos, ¿no? Pero de momento lo que queremos es que haya un estándar maduro que se pueda utilizar y vamos, de hecho hemos hecho algunas pruebas de interoperabilidad con proyectos que podrían considerarse competidores, ¿no? Pero sin embargo, pues se ha decidido que queremos comprobar que siguiendo el modelo podemos interoperar, ¿no?
Que eso Pero que esa es la sería. diferencia de las empresas a los políticos, ¿no? Las empresas ven el bien general, digamos, o el bien propio, colaborando con la competencia, porque solos no llegan, Ujú. pero si se ayudan con empresas que sean competencia en algunos aspectos de la industria, en otros es fundamental unirse para entre Sí, todos sumar y llegar a un fin, ¿no? claro, al final lo que hay que resolver entre todos es la necesidad de, digamos, de los ciudadanos, porque al final estamos intentando cubrir una necesidad tuya y mía, ¿no? Es decir, el que tener en un wallet, en una aplicación móvil, de una forma muy sencilla, yo aquí tengo todos mis datos certificados, mi diploma universitario, mi dónde vivo, mi tarjeta de crédito, mi cuenta bancaria. Podría tener incluso, yo qué sé, cosas tan banales como que estoy federado en tenis, ¿no? Por decir algo, ¿no? O que soy cualquier dato personal, ¿no? Tanto oficial como emitido por una entidad. Simplemente, oye, puedo decir en mi banco que soy buen pagador, ¿no? Eso no es una certificación oficial, pero sí que es un dato que puede emitir sobre mí, ¿no? Oye, pues me consta, o el seguro puede decir, oye, pues este señor en los últimos 3 años no ha tenido ningún accidente y que eso haga que el que me adquiera un coche me rebaje el precio, ¿no? Por poner uno de los muchos ejemplos que se nos ocurren. El alta o sea, el alta que hemos mencionado antes en cualquier aplicación web, de tener que rellenar un formulario que te pide un montón de datos, a que escaneas un QR o incluso si es en el móvil todo directamente, te llega una petición a tu aplicación de identidad y dice, ¿quieres entregar estos datos a esta entidad para hacer el alta? Tal, y dices, lo miras, dices, ok, que es lo que queremos al final todos, dar un clic, pero dar un clic con confianza de que no estamos vendiendo nuestra imagen para que haga una película con inteligencia artificial, ¿no? Entonces das un clic y estás dando esos datos, el otro los recibe, los puede comprobar de una forma muy sencilla, automáticamente sobre todo, y con el mismo mecanismo para cualquier tipo de dato, da igual que sea una certificación de cuenta bancaria, que sea que soy federado en tenis, el mecanismo de comprobación es el mismo, ¿no? Ahora mismo, si a ti te dan un título universitario, pues se puede comprobar una cosa que se llama el registro central de títulos, pero es que ninguna empresa lo hace porque para empezar no lo conocen, ¿no? Que hay un registro central de títulos. Si a ti te dan un carnet de conducir, pues te puedes ir a la DGT para ver si tienes los puntos. Si a ti te dan una cuenta bancaria, puedes preguntarle al banco si esa cuenta es de ese señor. Pero claro, cada vez es diferente. Para comprobar cada dato es diferente. Eso lleva unos costes que al final no se hacen esas verificaciones y luego salen problemas y la calidad de los datos que tienen las empresas es mala, ¿no? Están obsoletos o lo que te he mencionado antes, si cierro la cuenta, no se enteran los que tienen esa cuenta hasta que les devuelven un recibo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es mejorar la vida, la vida y que sea más fácil para el usuario hacer cosas, para las empresas comprobar que esos datos son buenos, reducir los costes, por lo tanto los precios de todo y a la vez mantener la seguridad y la privacidad. Claro, yo me acuerdo de hace unas pocas décadas, el tema de los títulos latinoamericanos, sobre todo el tema de los dentistas en Argentina, que eran universidades que ni siquiera existían, pero Sí, los tenían colgados en la pared y no había manera claro. de comprobarlo. Claro, vamos, se estima, son estimaciones, claro, no hay seguridad. Recuerdo en la época de los dentistas que hubo una invasión de falsos dentistas en España, ¿no? Sobre todo de Sudamérica. Vamos, y de otros países, pero sobre todo, digamos, por proximidad y tal. Claro, comprobar un título universitario es muy difícil, salvo que te dirijas a la universidad que eso, pues la mayor parte de la gente, tú vas al dentista, ves un título, pues no le pides, no haces una fotocopia, no le pides una fotocopia y llamas a la universidad para ver si ese señor es dentista, ¿no? Eh, entonces, claro, con este tipo de soluciones es muy fácil comprobar la veracidad de lo que te están diciendo, ¿no? Lo hace automáticamente el móvil cuando recibas algo o lo hace automáticamente cuando tú entregas un dato tuyo, lo hace automáticamente. Si el dentista te entregara antes de la consulta, te entregara su credencial de que es dentista, pues el móvil la puede comprobar inmediatamente y decir que es buena, ¿no? Pues felicidades por el proyecto, Carlos, y a ver si lo hemos implantado en breve y solucionáis, sobre todo en la rapidez, ¿no? También del control de tus datos, ¿no? Sí, sí. Sí, existen mecanismos y legalmente estás protegido, pero en la práctica, que es lo importante, ejercer ese derecho es muy complicado y no es lo mismo llamar a un call center o rellenar un formulario en la web de no sé quién para decirle que deje de utilizar tus datos que dar a un botón en el móvil, ¿no? Claro.
Pues Pues muchas gracias por gracias. Sí, todo, la verdad es Carlos. que estoy muy orgulloso del proyecto porque es un proyecto colaborativo. Estamos muy orgullosos, muy contentos, porque es un proyecto donde la colaboración prima. O sea, luego cada uno va a competir, pero la colaboración es un factor necesario para el progreso. Sí, sí, colaboraciones, además las empresas son muy, muy top. Sí, sí, sí. Que eso influye también y ayuda en el final, ¿no? A ese respecto, estamos abiertos a alguna otra empresa se pueda incorporar, sobre todo de sectores que no están todavía representados, como puede ser turismo, como puede ser telecomunicaciones. Estaríamos encantados de incorporar a alguna otra empresa. Es decir, no es un club cerrado, sino que, bueno, y luego este software, esta solución, la pueden utilizar inmediatamente los socios, los que he mencionado, pero cualquier otra empresa que en el futuro quiera utilizarlo puede o pedir entrar como socio o bien ya a partir de un cierto momento simplemente utilizar el software como licencia, ¿no? Pero también poder llegar a instituciones, ¿no? Porque al final Sí, sí, también, sí. Cuando digo empresas, también incluimos, de hecho, hay un proyecto de universidades que hemos lanzado ahora, donde vamos a adaptar el proyecto para el modelo europeo. Y entonces, en las universidades, todas esas universidades, son 10 universidades de las más importantes de España, incluyendo pues, la UPM, que es la tractora, digamos, pero están también la Autónoma, la Universidad de Murcia, me dejaré alguna, pero bueno, hay 10 universidades top en España, incluyendo 10 privadas y perdón, 10 públicas y una privada. En este caso es al revés, hay más públicas, donde van a empezar a implementar pues, la emisión de títulos universitarios, la emisión del carnet de estudiante para que tengas ciertos descuentos en ciertas tiendas. Todo ese tipo de cosas lo estamos haciendo ya y es un primer uso de empresas que no son, de entidades, en este caso de universidades, que no son socias de Dalion, pero van a utilizar el software con una licencia de uso. pues gracias por la información, Carlos. Estaremos pendientes de Dalion y también de Inetum, que es tu empresa. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo.